Señoritas, buenas noches. Por favor, Verónica, comparte tu presentación. Hoy es a lo que venimos. Nos vamos de 1 hasta Ya, las 9:30. ya Perfecto. estoy. Sí. Y entonces vamos a hablar de la Convención de Derechos Humanos. Muy bien. Eh, ay, Si estabas bien, si estabas bien. Ya. Convención de Derechos Humanos. ¿Qué significa una convención? Es un tratado de una norma, en este caso, bajo criterio de los derechos humanos, es un acuerdo firmado por los países para comprometerse a proteger los derechos humanos de todas las personas que viven en ese país. Perfecto. Sobre esto está creada la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue firmada en Pacto de San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Resalta que dentro de un Estado de Derecho en el cual se rigen las instituciones democráticas, la garantía de derechos de los seres humanos se basa en el establecimiento de condiciones básicas necesarias para su sustentación, como puede ser alimentación, salud, libertad de organización, de participación política, entre otros. Ahí, ¿Sí? ahí un ratito. Entonces, clarísimo que todos los seres humanos, ¿no es cierto?, tenemos derecho a lo que tú ya dijiste, la alimentación, la educación, el bienestar y demás. Entonces, Ujú. es el Estado el que debe garantizar estos derechos que todos los seres humanos tenemos. Nosotros ya habíamos visto en la clase, en las clases anteriores, Yes. acerca de la complejidad del ser humano, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay algo importantísimo que tenemos que tener claro. Primero, todos somos, todos tenemos derechos, Derechos. pero no todos somos iguales. ¿Estamos? Eso es algo importantísimo que todos tenemos que tener súper claro, porque a veces los discursos nos dicen que somos iguales, cuando la verdad es que no somos iguales, pero sí tenemos los mismos derechos. Derechos. Ajá, de acuerdo. Perfecto. Ya, ¿Cómo está conformada? Está integrada por 7 personas elegidas a título personal por la Asamblea General de la organización y deben ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos. Es decir, deben tener conocimiento del tema y trayectoria en este tipo de temas de los derechos humanos. La dirección perfecto. de la comisión está compuesta por un presidente o presidenta, un primer vicepresidente o vicepresidenta y un segundo vicepresidente o vicepresidenta. La duración del mandato es de 4 años, renovables por un único periodo adicional. Esto querría decir otra vez 4 años más, pero una Ujú. sola vez. Perfecto, muy bien. Las funciones. La función principal es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en los países que forman parte de la Convención. El estatuto en sus artículos 18, 19 y 20 constan las funciones y atribuciones de dicho organismo, distinguiendo claramente sus atribuciones respecto de los estados parte de la Convención Americana de aquellas referidas a los estados miembros de la organización que no son parte en la Convención Americana. Muy bien. Está claro, ¿no es cierto? Sí. ¿Sigo? Sí, 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 por favor. Las atribuciones. En cumplimiento de su mandato, la comisión, o sea, aquí es cómo ejecuta sus atribuciones, ¿ya? Entonces, recibe, analiza e investiga peticiones individuales en que se alegan violaciones de derechos humanos, tanto respecto de los miembros de la OEA. Observa la situación general de los derechos humanos en los Estados miembros y publica informes especiales. Realiza visitas a los países para llevar a cabo análisis en profundidad de la situación general y o para investigar una situación específica. Estimula la conciencia pública respecto de los derechos humanos en las Américas. A tales efectos, la Comisión lleva a cabo y publica informes sobre temas específicos, tales como las medidas que deben adoptarse para garantizar un mayor acceso a la justicia. Organiza y celebra visitas, conferencias, seminarios y reuniones con representantes de gobiernos, instituciones académicas, entidades no gubernamentales y otros.
recomienda a los Estados miembros de la OEA la adopción de medidas que contribuyan a la protección de los derechos humanos en los países del hemisferio, entre otros. Entonces, como nos damos cuenta, son observadores, ¿no? Son observadores que van viendo cómo se van ejecutando o no los derechos de los seres humanos en los diferentes países miembros de la convención. Y ahí es cuando viene un tema súper subjetivo, ¿no? ¿Qué es, qué está dentro de y qué no está dentro de las atribuciones de la comisión? De la Comisión, sí. Obviamente vienen, observan y emiten su informe, pero obviamente ese informe generalmente es de dominio público, pero algunos personajes, llamémosles así, hacen mal uso, ¿no? Y dicen, se están violando los derechos, se están violando los derechos. Entonces, ahí el tema es hasta dónde va mi derecho y hasta dónde van los derechos de las otras personas. Por ejemplo, Ujú, la típica, los delincuentes, ¿no es cierto? Porque siempre, para bien es chévere, pero cuando estas personas, estos grupos, dicen, se ha violentado los derechos de X persona, pero realmente no tienen un fundamento o estas personas a las cuales están diciendo que se han violentado los derechos han cometido actos que van en cambio en contra de los otros derechos, ¿no es cierto? Porque mi derecho termina donde tu derecho comienza, ¿sí o no? ujú, Estamos. sí. Entonces, es la comisión la que analiza si es que se está violentando o no. Estamos, por ahí es el tema. Y obviamente los países reciben el informe, dicen sí o dicen no. Acuérdense en lo que pasó en, ¿cómo se llama? El Salvador, ¿no es cierto? Donde el presidente definitivamente se embarcó en una lucha contra la delincuencia, contra las pandillas organizadas del narcotráfico y demás. Y todo el mundo le dijo que se fue contra los derechos Está humanos. violentando los derechos humanos Claro, de los delincuentes en este caso. exactamente. Si bien es cierto, si tu profesión es delinquir, tú tienes, si te cogen, vas a tener que cumplir una pena, pues, ¿no es cierto? No es que yo soy delincuente y ya yo también tengo derechos, ¿no? O sea, estás violando mi derecho a la propiedad privada, estás violando mi derecho a poder caminar tranquilamente, estás violentando mi derecho a reunirme tranquilamente, porque ya no puedes, ya no puedes. Entonces, aquí vienen los diferentes actores de la sociedad y cómo se va desenvolviendo esto ante los ojos del mundo o al interior de cada país. ¿Estamos? Ujú. Por ahí es el tema. Continuemos. Sí es un tema complejo, ¿no? El tema de los Sí. derechos humanos. Súper amplio y encontré bastante información. Claro, Los derechos humanos. Los derechos humanos han sido clasificados atendiendo a diversos criterios. Así podemos encontrar clasificaciones que atienden a su naturaleza, al origen, contenido o por la materia a la que se refiere. muy bien. Como por ejemplo, derecho a la vida, como una obligación para el Estado y como una limitación al actuar de los particulares para que ninguna persona prive de la vida a otra. Derecho Perfecto. a la igualdad. Ahí viene un tema, pero súper profundo, ¿no es cierto? Porque nosotros somos miembros de la convención, pero en cambio legalizamos el aborto. Ujú, Entonces ya te estás yendo contra los derechos humanos. Porque porque aquí la vida. dice clarísimo, como una obligación para el Estado y como una alimentación al actuar de los particulares para que ninguna persona prive de la vida a la otra. Y entonces aquí saltan las feministas, ¿no es cierto? Que son una minoría. Las minorías tienen derechos, sí, pero no pueden irse contra la Declaración de los Derechos Humanos Universales, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí, sí te das cuenta cómo los discursos políticos a veces nos confunden o lo harán con intención, sin intención, pero para mí es una falta de conocimiento, porque
la convención dice derecho a la vida. Todo el mundo tiene derecho a la vida y es una obligación del Estado actuar para garantizar el derecho a la vida. ¿Estamos? Ujú. Entonces, si te das cuenta como algunas feministas, no digo todas, no tienen fundamentado su discurso, porque tú tranquilamente le dices, oye, pero si la Convención de Derechos Humanos dice que todos tenemos derecho a la vida, y ahí comienzan a argumentar, no, es que si es producto de una violación, y si es que es producto de esto, y si es producto de este Y es que otro. es mi cuerpo, puedo decidir sobre mi cuerpo. Exactamente. Si te das cuenta cómo funciona el tema, es por eso que hay que leer, hay que investigar para saber tener pensamiento crítico, ¿no? O sea, decir sí, pero no, no estás bien. Muy bien, continuemos. Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación. Aquí podemos hablar entre la igualdad entre hombres y mujeres, igualdad ante la ley, libertad de la persona. Ujú. Derecho a la integridad y seguridad personal. Puede estar relacionado con la libertad de trabajo, profesión, industria o comercio, libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de imprenta. Entonces, aquí ya viene el tema, que es lo que nos va interesando a nosotros. Regrésale una, por favor. Si puedes regresarle. Sí, aquí Ahí está. estaba. Ajá. Igualdad entre hombres y mujeres. ¿Se cumple? Sí. Entonces, aquí dice libertad de trabajo, profesión y demás. Entonces, yo como hombre o mujer tengo derecho a escoger cualquier profesión que yo desee, ¿no es cierto? Y ahí viene el tema de las empresas, organizaciones y demás. Tiene que existir equidad En la de remuneración. trabajo y de oportunidad en el aspecto laboral, especialmente en el sector. ¿Por qué el sector público? Porque es el Estado el que garantiza los derechos. Yo como privado puedo decir, bueno, sí les voy a dar trabajo a las mujeres o sí les voy a dar trabajo a los hombres, ¿no es cierto? Hay colegios, yo conozco aquí colegios en Quito, donde todo el personal es solamente hombre o solamente mujer. ¿Por qué funciona eso? Porque es una empresa privada y yo puedo escoger. Me estoy yendo contra los derechos de igualdad y prohibición de discriminación. Sí. Claro, porque simplemente porque ser mujer no puedo trabajar en determinada institución, cuando realmente yo tengo derecho a trabajar donde sea. Pero como es una empresa privada, en cambio yo tengo elección de escoger a mi personal. Obviamente estos colegios tienen uno para hombres y otro para mujeres, entonces dicen somos uno solo, sino que les dividimos. Aquí trabajan solamente hombres y aquí trabajan solamente mujeres, porque este colegio es solamente de hombres y este colegio es solamente de mujeres. Sí, eso hicieron para cumplir con la ley, ¿sí? Porque por ley todos los colegios en nuestro país son, ¿cómo se llama? Mixtos. Pero este grupo lo que hizo es, tengo mi colegio de hombres y tengo mi colegio de mujeres. Entonces, nadie le pone a una niña en el colegio de mujeres, le dice, vayan, matriculenle en el otro lado, porque somos los mismos. ¿Estamos? Ujú. Entonces, no están violando el derecho, porque son una misma organización, pero los tienen divididos en diferentes espacios. Súper interesante, ¿no? Sí. Y obviamente todos tenemos igualdad ante la ley. Entonces, si yo tengo igualdad ante la ley, no importa que sea negrito, no importa que sea indígena, no importa que sea mestizo, no importa que sea Ok. cualquier minoría. Pero ahí viene el tema. Si yo delinco, igual tengo oportunidad de la ley y me van a meter preso, porque ya estoy violando las La ley. leyes, ¿cierto? Pero tenemos todos igualdad ante la ley. ¿Se cumple esto a rajatabla? No al 100%, pero Exactamente, intentan. porque hay algunos que tienen sentencia y se declaran No sé. perseguidos políticos, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, pero si le coges a alguien que no tiene palancas, no tiene dinero, no tiene Va preso. influencias, va preso.
Exactamente. El tema de la libertad de la persona, todo el mundo es libre de hacer lo que quiera hacer, pero si te vas en contra de la ley, obviamente vas a tener consecuencias. No es que yo hago lo que quiero, pero tengo derecho. No, 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 no. O sea, todo tiene un marco regulatorio. Perfecto. Libertad de trabajo, profesión, industria, clarísimo que es parte de lo que nos compete a nosotros, porque el curso es acerca de, ¿cómo se llama? Tengo el nombre. De integración, ¿no es cierto? De integración de las personas con discapacidad y bienestar laboral. Libertad de expresión, puedo eh, decir todo lo que yo quiera, pero obviamente si es que yo le insulto a alguien, voy a tener una pena. ¿Estamos? Ujú. Perfecto. Continuemos. Es súper interesante esta y apasionante el tema de los derechos humanos. Ya. Derecho a la libertad de tránsito y residencia, libertad de asociación, reunión y manifestación, libertad religiosa y de culto. Ujú, muy bien. Y, Derecho, y aquí igual, ¿no? Derecho a la libertad de tránsito. Es por eso que cuando hacen los paros y se toman las carreteras, estás interrumpiendo mi derecho de poder movilizarme. utilizar. Ahora, hazles entender. Entonces, no hay cómo. Entonces, tú puedes organizarte, puedes manifestar, puedes hacer todo lo que quieras, pero no puedes interrumpir el tránsito y la residencia de las personas. Súper simple, súper, o sea, es que la vida es súper simple, tienes que solamente leer nomás. Continuemos. Derecho de acceso a la justicia, o sea, derecho a que me hagan un proceso aplicando la normativa legal, entiendo yo. Exactamente, exactamente, porque todo el mundo es inocente, al menos en este país, todo el mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Es por eso que hay un liazo, porque vos ya le coges al ladrón con el celular Ujú. en la mano y si no le pones la denuncia o si no tiene el celular porque se pasan, dejan en otra parte y demás, dicen, no, yo no he sido, yo no he sido. Y ahí, cómo haces justicia? Pues, ¿no es cierto? Ujú. Muy bien. Derecho a la irretroactividad de la ley. Yo leía esto porque a mí me llamó la atención, como decía yo, la irretroactividad de la ley. Entonces yo leía y esto significa que deben juzgarme, sí, a mí de acuerdo a la ley en la que está vigente ahora. O sea, no pueden aplicarme normativa que ya esté fuera de Exactamente. vigencia. Ya cambió la ley, ya cambió la ley. Es por eso que tenemos que cambiar la ley. No es que Y estar actualizado. las leyes de ahora, eh, ¿cómo te digo? No es que facilitan, están a favor de la delincuencia. O sea, es súper complejo, es Sí, súper porque no complejo. permiten, Exactamente, no facilitan el proceso. exactamente. Ya, Sí. Derecho de audiencia y debido proceso legal. Principio de legalidad, seguridad jurídica en materia de detención y seguridad jurídica para los procesos en materia penal. perfecto. ¿Sí? Está claro, ¿no es cierto? Ujú. Derecho de la víctima u ofendido. Esto significa seguridad jurídica en las detenciones ante autoridad judicial, seguridad jurídica respecto a la imposición de sanciones y multas y seguridad jurídica en los juicios penales. ¿Te das cuenta qué importantísimo es el tema de la justicia? Porque si yo manejo la justicia como Estado, puedo mover la justicia a mi favor o a mis intereses. ¿Estamos? Ujú. Cuando realmente todos tenemos derecho a una justicia, pero a una justicia, En ahí aplicación de viene la la ley. palabra, a una justicia justa, a una justicia equitativa, a una justicia equitativa es la verdad, ¿sí? Porque no todos tienen derecho, no todos tienen la oportunidad de esto. Es por eso que el Estado te garantiza un abogado. Es por eso que el Estado te garantiza defenderte ante cualquier otra situación. Es por eso que a los delincuentes les defiende el Estado. Entonces, ¿cómo te vas contra el Estado?
Sí, es súper complejo. Es súper complejo. Espero estar hablando bien. Sí, sí, sí leí. Así mismo es. Ya. De aquí siguen derechos que son fáciles de poder entender, ¿no? Derecho a la inviolabilidad del domicilio, o sea, eso quiere decir que nadie se puede meter a mi casita. Exactamente. Exactamente. Es por eso que necesitas una orden. Ujú. Tú entras a la casa, a tu casa, y ya no te pueden arrestar, porque no pueden violentar tu domicilio. Muy bien. Sí, derecho a la inviolabilidad de comunicaciones privadas. O sea, no pueden meterse a mis correos, a mis Eso, mensajes, que quiero. este derecho le hice leer a mi esposa cuando estábamos juntos, porque no puedes abrir las cartas, no puedes ingresar a tu correo, no puedes Que ingresar no a tu esté dirigido a mí. computadora. Claro, es por eso que piden una orden, pues, ¿no? O sea, piden una orden para poder eh, ca- catar tu teléfono, ¿sí? Ujú. O sea, no puedo venir yo a decir, Permiso, señorita, necesito su computadora. Me tienes que decir un ratito, esta computadora que hay a temas personales míos. Es por eso que cuando, como en estas últimas redadas, esa es la palabra, la purga, todos esos tienen orden. Entonces entras al domicilio y ahí sí ya incautas absolutamente todo, pero ya tienes una orden judicial. Continuemos. Ya, derecho a la propiedad. Esto quiere decir que yo tengo derecho a yo tener mi casa, a tener mi vehículo, a tener mi terreno, o sea, todo lo que yo pueda pagar y que esté a mi nombre. Ujú. ¿Sí? Facilito estaba. Derechos sexuales y reproductivos. Esto no está relacionado con el aborto, sino que el derecho a saber yo cuántos hijos quiero tener, si es que quiero tenerlos, o puedo tener mi derecho a no tener hijos porque así lo decidí. ¿Sí? Claro, y ahí viene el tema de tu elección sexual. O sea, ahí viene el tema. Yo decido tener relaciones con hombres. Es mi preferencia sexual y yo tengo derecho a eso. Estamos, a mí Ujú. me gustan los hombres, a las mujeres les gustan las mujeres, mujeres y lo que sea. Y obviamente tengo derecho a saber cuántos hijos tengo. Pues, Quiero tener. Ajá. claro. Perfecto. Ya, este derecho a la protección de datos personales medio relacionado con las comunicaciones, pero Exactamente. sí. Derecho de petición. Tengo derecho a, en el momento en que yo me sienta violentada, cualquier derecho a hacer, poner por escrito para que se revise y se juzgue y se vea si en realidad yo estoy haciendo bien las cosas, pidiendo que me atiendan sobre lo que yo me siento violentada. Claro, ahí es cuando en las organizaciones existe el Departamento de Bienestar Social, ¿no es cierto? Que es el Ujú. que maneja este tipo de cosas. Y obviamente el departamento jurídico. Entonces yo voy al departamento jurídico, le dices, ¿sabe qué? Yo quiero hacer esta petición. Esto está sucediendo y generas una denuncia, pues, ¿no es cierto? Pero ¿qué estás solicitando? Que se investigue, que se aclare, que se analice si es o no es una violación a tu derecho. Derecho. ¿Estamos? Ujú. Perfecto. Derecho de ciudadanía, que por esa razón nosotros tenemos nuestra cédula de identidad, ¿sí? Para determinar que somos o pertenecemos a uno u otro país. Aquí viene un tema súper interesante, pero súper interesante que maneja la OMI, porque yo puedo ser migrante, entonces yo tengo derecho a la ciudadanía. Entonces tengo que hablar con el país en el cual estoy residiendo, ¿no es cierto? Y ahí vienen las causas. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? O sea, ¿por qué pido la ciudadanía en otro país? Obviamente tú naces y ya te dan la cédula, ya naciste aquí, pues, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal Ya. si nos toca migrar a Colombia porque somos perseguidos o porque sucedió algo? Típico caso de nuestros amigos venezolanos. Entonces, tú tienes derecho a la ciudadanía. Entonces, pides al Ecuador que te otorgue un documento de identificación. En ese proceso estaban bien, ¿sí?
hasta que nuestro buen amigo, ¿cómo se llama? El presidente de Venezuela, Chávez, ¿no? Chávez. Sí, sí es Chávez, sí, ¿no? Ujú. Maduro, No, Maduro, pues Maduro. Maduro. Quitó el consulado de aquí del Ecuador, de Venezuela. Y pobres amigos venezolanos se quedaron en el aire. Deriva. Claro, se quedaron en el aire, con todos los documentos en la mitad del trámite, porque, chao, goodbye, rompieron relaciones diplomáticas, se fue el consulado de aquí o la embajada de aquí y todo el mundo se quedó en el aire. Entonces, si bien es cierto, tienes derecho a la ciudadanía, pero yo tengo que preguntarte, bueno, ¿y usted quién es, Verónica? ¿Dónde están sus documentos? ¿Cuántos años tiene? ¿Quién es su papá? ¿Quién es su mamá? ¿Qué profesión tiene? Si te das cuenta, cuál es su pasado delictivo? ¿Cuál es su historial? ¿Será una persona decente? ¿No será una persona decente? Ese es un tema súper grave. Obviamente hay organizaciones internacionales que lo manejan, ¿no? Ahí está la OMI, que es la Organización Internacional de las Migraciones. Ellos están a cargo de todo este asunto. También hay otras organizaciones internacionales que te ayudan, porque caso contrario, imagínate, andar sin cédula, andar indocumentado. ¿Cómo, cómo trabajas? ¿Cómo haces? No pueden trabajar, que es lo importante. Claro, de ahí que viene. Derecho a la educación. Estos derechos sí constan, ¿no? Dentro de nuestra Constitución, por lo menos. Derecho a la educación, derecho a Es la que salud. aquí, mi estimada Verónica, el tema es que estos son universales, Ujú. ¿sí? Entonces vos dices derecho a la educación. Entonces viene un niño migrante, es por eso que nuestras escuelas están llenas de De estudiantes venezolanos. venezolanos. Ujú. Claro. Entonces, porque tú no le puedes negar la educación a un niño. Tú no le puedes negar la educación a ninguna persona. Entonces vos vas, haces la fila, le matriculas y dices, yo tengo derecho. Y todas las escuelas públicas, ahí viene el tema del Estado, ¿no es cierto? Porque es un tema público. Entonces te dicen, ok, venga nomás, se siente el joven, porque no puedes negar, no puedes negar. Derecho a la salud, igual nosotros tenemos una red de salud pública, pues, ¿no es cierto? Que también les Porque atienden. El IES es privado, el IES es de los trabajadores, que es otra cosa que la gente no entiende. El IES es de las personas que aportamos al IES. Yes. Estamos, pero ¿cómo se llama? El hospital público San Juan de Dios, creo, ¿no es cierto? El San Juan de Dios, del Baco Ortiz, esos son Público. públicos. Entonces Eugenia no pueden negarte la atención. Extensión. Claro, vos vas a emergencias y dices, yo soy Nelson Olmedo, aquí está mi número de cédula y tiene que atenderme porque es un derecho la salud. Derecho a la vivienda, complejo, porque yo puedo decir, yo tengo derecho a la vivienda y el Estado tiene que garantizar mis derechos porque nuestra constitución es garantista. ¿Dónde está mi casa? ¿Sí te das cuenta? Es por eso que los asentamientos se Sí. dan y es el Estado el que después regula, les hace las calles, le hace la alcantarilla, les pone luz y demás, porque todo el mundo tiene derecho a la vivienda. ¿Complejo no? Sí. Derecho al agua y saneamiento, lo que va de la mano con el derecho a la vivienda. Ya una vez que se asentaron, es del Estado el que interviene. ¿Verdad, Juan Luz? Exactamente, ya comienza a hacer las alcantarillas y demás. Y obviamente esto te da pie para el discurso político, pues, ¿no es cierto? Entonces, acuérdese Para, de para elecciones. exactamente, acuérdate de León Febres Cordero. El lema Ah, de él techo y era empleo. pan, techo y empleo. Ujú. Él, ok, ahí está, ve, derecho a la alimentación, derecho a un ambiente sano. Derecho de los pueblos y comunidades indígenas. Eso es otra cosa. Súper interesante. Es por eso que va de la mano con el derecho al trabajo. Todas las personas indígenas también tienen derecho al trabajo, ¿no?
Y aquí el tema con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, lo importante es respetar su cosmovisión y su cultura, porque yo no puedo imponer otra cultura. Entonces, Cambios les, de vestimenta o claro, algo. yo respeto la cultura. Es por eso que nuestro país es pluricultural. Tenemos varias culturas. ¿Estamos? Ujú. Si te das cuenta qué interesantes son los derechos humanos. Y son mucho, mucho. Claro. Ahí viene derecho de las personas con Con discapacidad, discapacidad. que es lo que nos incumbe a nosotros, porque el curso es de inclusión laboral. Entonces, las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo. Y ahí viene, bueno, eso vamos a ver en la próxima clase, todo el tema que yo tengo que dar la accesibilidad para este tipo de personas, ¿no? Muy bien. ¿Y ahí qué De- viene? Derecho de las personas adultas mayores. Sí, es por eso que hay programas en el municipio, del gobierno, inclusive de la prefectura, me parece que hay también ya Todo programas, el mundo, ajá, todo que el mundo, realizan porque el igual cuidado de es las un derecho. personas. Ajá, Igual es un derecho. Y obviamente cada uno de estos derechos tiene ya su norma, tiene su ley, tiene al interior de cada país para garantizar el derecho. Entonces, el adulto mayor tiene derecho igual a movilizarse, a todos los otros derechos, ¿no es cierto? Pero ya con una connotación especial. No es por eso que ya no haces fila, ya pagas la mitad del pasaje, ya tienes otro tipo de preventa, se podría decir, y son derechos de garantías. o garantías, exactamente. Ajá. Aquí Derecho de viene, las personas migrantes. aquí Es viene verdad. todo el tema de venezolanos, todo el tema de cubanos que hubo en un tiempo. ¿Te En un acuerdas que en un tiempo tiempo vinieron montones de cubanos? de cubanos. Después habían Claro, colombianos, ahora la mayoría son venezolanos. exactamente, porque nuestro país siempre ha sido muy, Abierto a recibir a la gente de fuera. exactamente, que no está mal, no, o sea, no está mal. El tema es cuando estas personas migrantes abusan de sus derechos. Ujú, ¿Estamos? ujú. Derecho a la reparación integral del daño. Eso quiere decir que si es que yo entablo un juicio, ¿no es cierto? Y gano, tiene que repararme en la persona o a veces el Estado, pero muy pocas veces creo que se le gana al Estado, excepto aquellas personas Hay casos que tienen emblemáticos. influencias. Claro, no hay casos emblemáticos, súper emblemáticos. Por ejemplo, ¿te acuerdas de los eh, hermanos Restrepo? Sí, 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 sí. Claro. Si bien es cierto, les indemnizaron. O sea, no tiene precio la vida, ¿no? La vida Pero, de sus hijos, claro, y dos. claro, pero sí les indemnizaron. Ese es un caso súper triste en nuestro país, Ujú. triste, porque con mucha pena, ¿no? O sea, la señora realmente se murió, la mamá de los chicos ¿Y murió. después de cuántos años? La, Algo parecido como el caso del chico Rom, pero en cambio a la señora no ha recibido ninguna reparación ni nada, ni siquiera ha recibido atención, porque la claro, pobre si es que señora sigue ahí. ahí viene el tema, la capacidad de gestión. Los, la familia Restrepo dio su vida, o sea, dio todo, todo. Y le siguió el juicio al Estado y obviamente el Estado les indemnizó, es la palabra, ¿no es Claro. cierto? Aquí estaríamos hablando de este derecho que dice derecho a la reparación por violaciones a los derechos humanos. Exactamente. Entonces, ahí viene todo el tema, todo el tema. Hablar de derechos humanos es realmente súper amplio, súper amplio. Es por eso que, como es tan amplio, entonces te da chance a violentar los derechos, violentar los derechos. Obviamente a los políticos que viven de los derechos humanos les da chance en cambio de, ¿no es cierto?, generar, qué sé yo, movimientos políticos, manejar a las Para minorías. conveniencia propia. Exactamente, yo no lo quería decir, pero es así. Yo manejo en función de mi conveniencia propia o de mi grupo. Ujú. ¿Estamos? Derecho a la reinserción social. Eso quiere decir para las personas que salen luego de cumplir su condena o su sentencia, tienen derecho a que se les reciba y
a tener intentar tener una vida normal, común y como las personas que estamos aquí. Ahí es cuando yo no entiendo a las autoridades, porque si bien es cierto ya, pongámonos en el caso de un joven, delinquió por necesidad, por costumbre, por lo que sea, pero realmente las cárceles deberían ser centros de rehabilitación, o sea, darle chance de que esa pobre persona o esa persona, ¿no es cierto?, salga con un oficio, pues, o sea, salga con un oficio, o sea, que sepa hacer algo, ¿sí o no? Porque imagínate, pasas un año, 2 años en la cárcel. Y sale a nada, Exactamente. nada. Entonces, es por eso que las cárceles deberían ser centros de rehabilitación. Y ahí viene una rehabilitación eh, mental, espiritual, completa, para que pueda la persona ser un mejor ser humano. Aquí funciona al revés. Bueno, y yo creo que en la mayoría de cárceles funciona al revés. O sea, tú entraste a la cárcel, inmediatamente tienes que ser parte de un grupo, de una pandilla o de algo, porque caso contrario, estamos Muere. exactamente. Entonces ya eres parte de, y lo que te enseñan es a delinquir, o sea, a ser parte de. Desde el Gravísimo, principio. ¿no? Ujú. Derechos agrarios. Claro. O sea, yo tengo derecho a cultivar la tierra, ¿no es cierto? ¿Quiénes son dueños de la tierra? Los indígenas. Los indígenas. Ujú. Derecho Derecho de acceso a de la cultura. cultura. Perfecto. Está facilito, ¿no? Ujú. Ya, en esto sí cumple porque tenemos los museos, tenemos diferentes actos sociales. Es por eso que el municipio maneja este agosto, mes de las artes, ¿no es cierto? Porque todos tenemos derecho a la cultura. Y a través de los centros culturales. Exactamente. Derecho a la cultura física y Y al- deporte. Yo tengo una maestría en recreación y tiempo libre porque la recreación es un derecho, según el artículo 32 de nuestra Constitución. Constitución. Claro. Es por eso que igual el municipio tiene programas de recreación y centros de recreación. Tiene la dirección de deporte. Exactamente. De deporte y ¿Qué- recreación. ¿Por qué se llama deporte y recreación en nuestro país? Porque todavía, lastimosamente, no se entiende la connotación de la recreación. Nosotros pensamos que recreación es deportes, o sea, hacer ejercicio. Cuando yo puedo recrearme viendo una película, leyendo, pintando, caminando. Estamos. Entonces, la recreación está sobre el deporte. El deporte es una de las actividades recreativas. Sí. Porque no necesariamente a todos nos gusta el deporte. Bueno, claro. O sea, yo, por ejemplo, a mí me gusta, qué sé yo, meditar. A mí me gusta pintar. A mí me gusta leer. A mí me gusta el cine. A mí me gusta el teatro. Hay diferentes espacios de recreación. Claro. Derecho al trabajo. Derecho en el trabajo, que es a lo que nosotros nos compete. Entonces, si bien es cierto, tú tienes derecho al trabajo, pero debes cumplir el perfil, ¿sí o no? No Ujú. es que pues, llegas y dices, buenas tardes, yo tengo derecho al trabajo. Por ejemplo, yo debería ir a hablar con el Pavel y decir, buenos días, yo tengo derecho al trabajo, soy máster en recreación y tiempo libre, tiene que darme trabajo. No funciona así. Tienes que cumplir el perfil y obviamente participar en un proceso de selección, pues, ¿no es cierto? Ujú. Y una vez que ya estoy en el trabajo, yo tengo derecho en el trabajo, que es lo que a nosotros nos compete. Estamos, derecho a la seguridad social, ahí viene toda la red de salud y toda la red pública, ¿no es cierto? Porque sí sabías que todos son parte de la red de salud pública. Ujú. Los 60 y piquito y demás también son parte de la red. Si bien es cierto, es el municipio el que maneja los programas, pero son parte de la red nacional, porque todo el mundo, Unidades de salud. claro, todo el También mundo parte de tiene la derecho. red. Ujú. Claro.
Allá vienen las competencias de cada uno de los municipios, del Consejo Provincial y del Estado como tal. Acuérdense siempre que el Estado lo que genera es política pública, ¿sí? Y obviamente garantiza. Pero realmente quien ejecuta ya son los municipios, las parroquias y demás. Es por eso que hay los gobiernos descentralizados, los GAT, ¿no es cierto? Derecho de las niñas, niños y adolescentes, eso es toda una ley. Ese es todo, es otro universo, es otro universo. Yo tuve Sí, la pero oportunidad. también hay un exceso, por ejemplo, y hay derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero ya los padres de familia también a veces se pasan. Es, Hay es, grandes gen- es problemas en la generacional, ¿no? Es adolescencia. generacional, ahora ya somos más permisibles, se podría decir. Pero todo esto ha sido un movimiento que ha venido desde años atrás. Entonces, ya no puedes toparles, ya no puedes decirles, ya no puedes hacerles, ya no puedes de esto porque tenemos derechos, tenemos derechos. Entonces ahí es cuando se malinterpretan los derechos. Ujú. Perfecto, muy bien. ¿Qué más tenemos? Hasta ahí, muchas gracias. Muy bien. Ok. Entonces, una vez que ya conocemos los derechos, ¿qué nos compete a nosotros? El tema es la inserción laboral, ¿no es cierto? Entonces, todo el mundo tiene derechos, ya tenemos los derechos y eh, lo primero que tenemos que tener clarísimo, ¿sí? Esta parte es importante, que no somos iguales, pero tenemos los mismos derechos. Si bien es cierto, tengo derecho al trabajo, pero yo tengo que cumplir con el perfil del puesto asignado, ¿sí? Aquí viene un tema político, ¿no es cierto? Generalmente tú llenas las plazas y generalmente las más bajas con gente no capacitada. ¿Por qué? Por cumplir con una cuota política y tú dices, sí estoy cumpliendo con el derecho al trabajo. Pero ahí viene el tema de la calidad del trabajo. Eso tenemos que tener clarísimo. Y ustedes trabajan en talento humano. Entonces dice, cierto es, señor, usted tiene derecho al trabajo, pero tiene que cumplir el perfil, ¿no es cierto? Súper Sí. simple, súper simple. Y ustedes, ponte, hay plazas de trabajo donde el perfil es súper bajo. No sé cómo estará el perfil, por ejemplo, de las personas que hacen el aseo de las calles. Estamos, ¿cuál es el perfil requerido para hacer un limpiador de calles? ¿Sí te das cuenta? Entonces, ahí se van llenando todas estas plazas. Tengo derecho en el trabajo. ¿Puedo ascender o no puedo ascender? Es que cumple el requisito, sí, Exactamente. Entonces, ¿de quién depende? de mí. De cada una de las personas. Ujú. Entonces, una vez que yo conozco mis derechos, ejerzo mi derecho, pero ¿qué tengo que hacer? Prepararme, cumplir con el perfil de la posición inmediata superior, cumplir con el perfil de la posición inmediata superior. Y así voy creciendo, 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 creciendo en la institución, pues, ¿no es cierto? Sí. Eso también es un derecho, el tener conocimiento de. Es por eso que, ¿cómo difundimos los derechos, mi estimada Verónica? ¿Cómo crees que se pueda difundir los derechos al interior de una organización? Mm, con el reglamento interno puede ser. No, 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 ya, con ya, ya, cultura laboral. aquí ya viene la técnica. ¿Cómo yo difundo las cosas? A través de el subproceso de talento humano que se llama capacitación. Mm, Entonces yo capacito a todas las personas y en lo primero que tengo que capacitar es en sus derechos, para que entiendan clarísimo hasta dónde pueden avanzar y hasta dónde no pueden avanzar, pues, ¿no es cierto? No es que como yo tengo derecho al trabajo, ya estoy aquí, no hago nada y usted tiene que mantenerme, no me funciona tienen que así. pagar. Exactamente, entonces allá vienen los reglamentos. Entonces,
los reglamentos están dados para cumplir los derechos. La mayoría de personas no conoce sus derechos. Entonces ahí viene el subproceso de talento humano, eso manejan ustedes, que es la capacitación. En lo primero que debería capacitar es en la divulgación de los derechos. Obviamente hay organismos internacionales que difunden los derechos, ¿no es cierto? Pero no todos tienen acceso o no todos conocen o simplemente no les interesa. Porque desde mi punto de vista, y eso ha sido una de las discusiones que yo he tenido en las famosas mesas de discusión, es que el discurso político lastimosamente daña a las personas, les hace creer cosas que no son. Una de ellas del facilismo, el creer que yo me merezco todo por parte del Estado sin esforzarme mucho, cuando realmente es la responsabilidad de cada uno de los trabajadores, en este caso, ¿no es cierto? Seguir ascendiendo, seguir preparándote, seguir conociendo. Es por eso que llegan a un estado de confort en que después de 5 o 6 años ya no cumplen el perfil porque la edad ya no te da. Y ahí viene el problema. ¿Qué hago yo con estas personas que no cumplen el perfil? Que no quiere hacer nada. Exactamente. Entonces, ¿qué tienes que decirle? Muchas gracias. ¿Qué te dicen? Yo tengo derecho. Esto se llama despido intempestivo. Y ahí empieza la gestión del talento humano, ¿no es cierto? Entonces, Así. para evitarme esta situación a futuro, ¿qué tiene que hacer el gerente de talento humano? Curarse en sano. ¿Cómo se cura en sano? Capacitando, motivando a que cada miembro de la organización se capacite. Obviamente yo les voy a dar las herramientas, voy a invitarles a cursos y seminarios, pero yo me dedico a la capacitación más de 10 años ya en mi vida. ¿Y cuál es el problema? A la gente no le gusta capacitarse y a las organizaciones no les gusta capacitar porque consideran un gasto, Gasto. cuando realmente es una inversión. Inver- Es por eso que se llama capital humano. Estamos capital humano, porque yo estoy invirtiendo. De esa forma, las empresas son más productivas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Identificar cuáles son los niveles de educación, de formación de mis colaboradores. Esto ya es talento humano puro y duro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo identificas al personal tuyo? ¿A través de qué herramienta? De la, puede ser de una encuesta. Exactamente, exactamente. Entonces, yo ya tengo el perfil, ¿no es cierto? Ajá. El perfil está dado por la institución. Entonces, lo que tengo que hacer es generar una encuesta para ver en qué nivel están. ¿Cumplen, no cumplen el perfil? ¿Quién ya va a superar el perfil? Porque ya vas a tener problemas. ¿Sí? Porque generalmente la gente cree que tiene que ascender por ósmosis, especialmente en el sector público. Entonces, se acercan a talento humano o hablan con el jefe y dicen, jefe, yo ya estoy 4 años, ya necesito que me ascienda, que generalmente era así. Entonces vos ascendías por ósmosis, por ósmosis. Ya cumplí 4 años, ya tiene que ascenderme. Ya cumplí 4 años o 5 años, ya tiene que ascenderme. Cuando realmente no es así. Tiene que cumplir el perfil. Entonces, a través de los procesos de capacitación se les hace conocer en qué par, primero identifico, ¿no es cierto? A través de la encuesta y digo, Verónica ya va a cumplir tantos años, Vanessa ya va a cumplir tantos años. Está al borde del perfil, porque todos los perfiles tienen una edad mínima, ¿no es cierto? Una edad máxima, un nivel de conocimiento o de estudios mínimo y el requerido, ¿no es cierto? Entonces vos vas viendo si es que se ajusta o no se ajusta al perfil. A esas personas tienes que llamarles, hacer un proceso de capacitación y decirles, amigos, ustedes tienen que cumplir el perfil. Eso sucedió hace años, hace unos 6 años, 8 años, cuando a todo el mundo le dijo, tienen que cumplir el perfil. Y la mayoría dijo, no, no ha de pasar nada. Y sí pasó.
les despidieron. Y obviamente, ¿quién fue el malo? El Estado. ¿Sí o no? Que dijeron, no, el Estado no Nos deja sin garantiza mis trabajo. derechos. Claro. Entonces ahí viene el tema. No hay que descuidarse para siempre estar monitoreando si se cumple o no se cumple el perfil. Esto del perfil en una organización es importantísimo porque el fin de una organización, sea pública, privada, ONG, es tener una rentabilidad, o sea, ser una buena organización. Tú me vas a decir, pero las empresas públicas no tienen rentabilidad. Sí tienen. La rentabilidad es la rentabilidad social. ¿Estamos? Entonces, yo garantizo los derechos a través de todos mis programas que yo hago. Pero ¿qué tal si tengo empleados que no cumplen el perfil? ¿Será productiva esa organización? No. No, ¿no es cierto? Porque hay algunos sí que pasan rasking. O no, o simplemente no cumplan el perfil. Entonces no saben, O hacen lo mínimo. O hasta ahí claro, nada más. claro, o sea, o no tienes la capacidad o no tienes la actitud. Entonces no sabes en qué parte estamos, pues, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi verdadero trabajo? Entonces prácticamente asisten al trabajo, asisten a la organización, puntuales, obviamente, porque les dan bus, entonces llegan puntuales, saludan, se dan las vueltas, están ahí, hacen dos que tres cosas, pero realmente productivos, no No. son, no son. ¿Estamos? Muy bien, nos vamos a dar un receso de 10 minutos y continuamos con el otro tema. ¿Les parece? Ya, de acuerdo. Chévere. Ya.
¿Estás por ahí, Vero? Ya estoy aquí. Perfecto. Entonces, ya una vez que conocemos todos los derechos, ahí viene otra palabrita que es súper interesante, la inclusión, ¿no es cierto? ¿Cómo yo como Estado o como organización garantizo los derechos de las minorías? ¿Sí? Porque siempre las mayorías son las que votan, las que tienen más derechos, las que tienen más accesibilidad, ¿no es cierto? Las que imponen las leyes, súper simple. Entonces, la inclusión es la posibilidad de permitir a una persona ser aceptada y participar de un grupo, primero, ¿sí? Entonces, se debe generar el espacio para poder aceptar a las personas. Y ahí viene el tema de los modelos mentales. ¿Estamos? Es por eso que, como nosotros estamos bien nomás, ¿no es cierto? Gozamos de todas nuestras capacidades, eh, somos parte de la mayoría, entonces estamos cómodos, estamos en nuestra zona de confort y tenemos nuestros propios sistemas de creencias, nuestra propia forma de pensar. Y de pronto todo lo diferente ya le vemos raro, ¿cierto? Entonces la idea de con la inclusión es generar estos espacios para que la gente primero sea aceptada, ¿sí? Para que aporten con sus propias habilidades, con sus conocimientos y ser beneficiarios, ¿no es cierto?, de todos los derechos que tienen ya los demás. Por ejemplo, podríamos decir, entra una persona con discapacidad, entonces tenemos que garantizar que el espacio sea necesario. Primero, garantizar la accesibilidad, o sea, pensar en la otra persona, porque el resto está cómodo, el resto está bien. Yo puedo entrar caminando, ¿no es cierto? Puedo ver las gradas, puedo ver la señalética, puedo moverme, sí, pero hay personas, imagínate, con una silla de ruedas. No sé cuántas personas con discapacidad trabajan en tu empresa. El municipio sí tiene las rampas para subir, ¿no es cierto? Pero la pregunta del millón es ¿hasta dónde? A veces ni las puertas son bien hechas, o sea, simplemente ya no entró, No pasa. Ajá. no pasa, se acabó. ¿Estamos garantizando el derecho de esta persona? ¿Le estamos facilitando la vida a esta persona? ¿Qué No, pudo haber sido de nacimiento o Dios no quiera producto de un accidente? accidente. Claro. Entonces, yo sigo manteniendo mi trabajo, ¿o no? Sí. Ya me curé, ya, pero lastimosamente quedé paralítico. ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? Perdí la vista. ¿Cómo sigo trabajando? Porque yo tengo derecho al trabajo. Entonces son las empresas, las organizaciones las que tienen que garantizar esta situación para que puedan ser incluidos. Porque en ese instante pasó a la minoría. Estoy poniendo el ejemplo más claro, ¿no? La otra, yo llego mañana y te digo, Verónica, la verdad es que me identifico como homosexual, soy gay. Ujú. Ya no soy hetero, ya soy homosexual. Me identifico como mujer y voy a ir vestido de mujer. ¿Me aceptarán el resto de compañeros? ¿Cómo el grupo va a aceptar o rechazar a esa nueva identidad? ¿Sí te das cuenta? Ujú. Súper interesante el tema de la inclusión. Igual, nuevamente, ¿cómo logramos que las personas cambien su sistema de creencias, su modelo mental? A través de la capacitación. Porque no es nomás de decir, mañana van a venir
X cantidad de indígenas, mañana van a venir X cantidad ¿cómo se llaman? Las personas que son hombres y están de mujeres transgéneros, ¿no es Ah, cierto? Son trans. O sea, ¿en qué se va a convertir? ¿Y cómo van a ser aceptados? ¿Tienen derecho al trabajo? Obvio, sí. obvio, obvio. Tienen derecho a todo, pero son una minoría. Al hablar de inclusión es importante mencionar el concepto de grupo minoritario o minoría. Entonces, ahí viene, se refiere a la categoría de las personas que experimentan una desventaja. Imagínate, es una desventaja relativa en comparación a los miembros de un grupo social dominante. La pregunta del millón, ¿el grupo social dominante de nuestro país son los mestizos o los indígenas? Qué buenas preguntas hago yo, ¿no? Ajá. ¿Qué serán los indígenas? ¿Serán más que nosotros los mestizos? No, el grupo dominante somos los mestizos. Es Mm, por eso que los indígenas son una minoría. Hay montones, sí, pero son una minoría. ya ahora ya son una minoría. Claro, ya son considerados como una minoría. O sea, siempre... Acuérdate que antes no tenían derechos, después ya tuvieron derechos, ¿sí? Entonces ahora lo que se necesita es garantizar ese derecho. Pero ahí viene el tema, ¿sí? Tú ya tienes derechos, pero ¿cómo haces uso de ese derecho si no te capacitas, si no te preparas, si no? Entonces ahí viene el tema de las minorías. Bien. Claro, porque vives, acuérdate siempre que todo esto es una perspectiva de tu sistema de creencias. Por ejemplo, yo no tengo problema con los indígenas, yo no tengo problemas con los afros, yo no tengo problemas con los gays, con las lesbianas, con nadie, ¿sí? Yo les respeto como seres humanos. Entonces ya no es que diga, wow, como que superado es el hombre, ¿no es cierto? Pero respeto. No estoy de acuerdo con montones de cosas, pero respeto. Respeto. Mientras no te vayas contra mis derechos. Por ejemplo, chévere, paro indígena, tomadas todas las carreteras. Estás yéndote contra mi derecho, porque yo necesito movilizarme. A mí me pasó algo terrible. Yo tenía que dar un curso en Tulcán y salí 4 de la mañana. Me dije, si avanzo a pasar. Y ya no avancé a pasar y me quedé en Olmedo, porque ya no avancé a pasar por acá por Tabacundo. Dije, me voy por Cayambe, por atrás, por Zuleta y salgo a Ibarra. Me quedé entre Cayambe e Ibarra, en una comunidad indígena. ¿Qué dado? ¿Qué dado? Estacionado el carro y no te mueves, no te mueves. Y ahí viene el tema, hazles entender, ¿no? Paro es paro, estamos en paro, no hay cómo moverse. Y me tocó ahí ver dónde dormir y toda la vaina, porque no podía moverme. Claro, ya he perdido todo. Claro, me Em, tocó cancelar el curso, me tocó todo un drama, todo un drama. Una vez estaba en Huaquiza, en Huaquillas, ese fue en el último en cambio, ¿sí? Y allá han sabido bloquear las carreteras con cabezas de plátano, chistosísimo. Nos ponían, en vez de palos, aquí ponemos palos, ¿no es cierto? Allá entre Machala y Huaquillas, me quedé entre Machala y Huaquillas. Entonces el bus llegó hasta la mitad y dijo, hasta aquí avanzamos, señores. Y había montones de cabezas de plátanos en la carretera, pero montones de cabezas de plátanos de verde, o sea, plátanos verdes. Y me tocó pasarme caminando hasta el otro lado para regresarme a Huaquillas. Entonces están yendo contra tu derecho. ¿Ves? Así me ha tocado a mí, sí me ha tocado. en los Claro. pa- Entonces, generalmente, la formación de grupos minoritarios es la palabra, minoritarios, eh, se basa en la diferencia en las características o prácticas observables, como son el sexo.
Entonces los gays son una minoría, los trans son una minoría. Si te das cuenta, la mayoría somos heteros, sí, es una minoría. La etnia, los indígenas son una minoría. Y ahí viene el tema de la cultura, ¿no es cierto? Entonces, nuestra población es de varios indígenas, pero tienen diferentes culturas. Entonces, tenemos los del oriente, tenemos los de la sierra, sí, claro, en la costa también hay indígenas, los montubios, ¿no es cierto? Entonces, tenemos los montubios, tenemos a los que más se les identifica son a los indígenas de la sierra, ¿sí? Y nuestros indígenas del oriente también son minoría. Y la cultura entre las tres son completamente diferentes. Es por eso que nuestro país es pluricultural y nosotros tenemos que respetar la cultura de las otras personas. Que ahí viene, este es un aporte personal, que es en donde deberían centrarse estas minorías, ¿no? En que se respete mi cultura. Yo quiero una educación intercultural, que me den español, pero también que me den quichua, que me den las costumbres, ¿no es cierto?, occidentales, es decir, la de los mestizos, pero que respeten mis costumbres y tradiciones indígenas, porque la cosmovisión indígena es riquísima, ¿sí? Es súper interesante el tema de la cosmovisión indígena, pero lastimosamente se enfocan en otras cosas, se enfocan en otras cosas y no en lo que realmente deberían enfocarse, ¿no? Porque ¿cómo se llama? Son minorías, pero nuestro país es pluricultural. La Constitución reconoce a las otras culturas. La pregunta del millón es, ¿tenemos traductores quichuas en los bancos, en las instituciones públicas? Por ejemplo, las personas con discapacidad, personas ciegas, las personas que no pueden hablar, ¿no es cierto? Lenguaje de señas. Exacto. ¿Tienen lenguaje de señas ahí? No. ¿Tenemos algún guía que les lleve a alguna persona que les diga bienvenido al municipio, a los cieguitos, bienvenido al municipio de Quito? Les vamos a acompañar. ¿Qué trámite quiere? Si No. te das cuenta qué importante es el tema de la inclusión. Entonces, el tema de la inclusión no es solamente así un discurso bonito, tienes que vivirlo. Y la organización, el gerente de recursos humanos tiene que decir, a ver, ¿qué pasa con el tema de la inclusión? ¿Cuál es nuestro reglamento? ¿Cómo vamos a vivir la inclusión en nuestra organización? ¿Vamos a tener un traductor? ¿Vamos a tener en los ascensores lenguaje de braille? ¿Vamos a tener un lazarillo para las personas que no ven? Porque ya, bueno, las personas por su sexo ya pueden moverse, pueden hablar, pueden todo, pues, ¿no es cierto? Pero ¿cómo está? ¿Cuál es el clima laboral? Porque es clima del personal, de los miembros de la organización referente a esta situación. ¿Qué pasa con los migrantes? ¿Atendemos bien a los migrantes? ¿No atendemos bien a los migrantes? ¿Les vemos con desprecio? ¿Les rechazamos? ¿Les atendemos? Si te das cuenta cómo se tiene que trabajar en todo un reglamento, toda una política, todas unas prácticas de inclusión al interior de la organización. Ahí te haces famosa si haces un buen proyecto. Entonces, claro, vos dices, me he dado cuenta de que no estamos viviendo, no estamos cumpliendo con los derechos No, no de... hay nada. El municipio no tiene absolutamente nada. Claro, tiene el Nada más municipio. aceptar personal con discapacidad, cumplir con el porcentaje, pero hasta ahí. A ese personal le acepto, pero no, no me pongo Es en... que ahí viene un tema más grave. ¿Qué pasa con los usuarios? Porque yo soy ciudadano de Quito, Ujú, yo pago impuestos en Quito, yo tengo derechos en Quito. ¿Y a dónde voy? Al municipio de Quito. ujú. ¿No ves que el municipio es de la entidad pública que garantiza mis derechos?
Si el asunto es súper amplio. Una cosa es al interior de la organización. Entonces te haces famosa, presentas tu reglamento y dices, chuta, me he dado cuenta. Pero el señor de atención al cliente, porque ha de haber algún gerente de atención al cliente, algo de atención al cliente o al usuario o Director de Servicios Ciudadanos es. al ciudadano, ¿no es cierto? Ese señor tiene que hacerse famoso diciendo, necesitamos modificar el reglamento. Necesitamos dar acceso a los ciudadanos a nuestras instalaciones. El Instituto Tecnológico Universitario Pichincha es pionero en accesibilidad a la educación, por ejemplo, porque nosotros tenemos una gran cantidad de sordos, ¿no es cierto?, que estudian a través del lenguaje de señas. Mm, Claro, somos los primeros. ¿Ves? Se hizo famoso. ¿Por qué? Porque vive la inclusión. Realmente vive la inclusión. Entonces da acceso a la educación. Porque como ya leímos en los derechos, todos tenemos derecho a la educación. así es. Absolutamente todos tenemos derecho a la inclusión. Estamos. El tema de la identidad de género, orientación sexual, eso es un tema tenaz. Porque ¿cómo les incluyo? ¿Cuál es el reglamento? ¿Qué facilidades les doy? Eso ya es solamente pura percepción de los empleados. ¿Atiendo yo a una persona trans? ¿Atiendo yo a una persona gay? ¿Cómo le atiendo? ¿Cuántos trans, cuántos gays tenemos en nuestra organización? ¿Están identificados? ¿Están visualizados? ¿Se les hace bullying? ¿No se les hace bullying? Si te das cuenta cómo talento humano tiene que trabajar full. En tantos temas, claro. Este es un tema puntual, ¿no es cierto? Este es un súper tema puntual porque es garantía de derechos. Y ahí viene la gravedad del asunto. Ustedes son institución pública, tienen que garantizar el derecho. Entonces, tanto del cliente interno, ¿cierto? Del trabajador, del colaborador, como del ciudadano. Porque la organización como tal tiene que atender a los ciudadanos. En la empresa privada son mis clientes. Entonces, yo a mis clientes tengo que garantizar la inclusión. Es por eso que en los bancos vos tienes las rampas, tienes esto, tienes esto. No todos cumplen, porque está escrito, pero no vives. ¿Has visto los cajeros automáticos? Ujú. El de la Bogotá y 10 de agosto no tiene rampa. Tienes que entrar a la matriz y ahí te vas a otra, al hall interior y ahí tienes un cajero para personas con discapacidad. Es más Fuera accesible. no, porque tienes gradas. Claro. ¿Cómo accedo? ¿Cómo logro sacar mi dinero? Interesante, ¿no? Es por eso que tienen las ventanillas para personas con discapacidad. Entonces vos tienes una ventanilla exclusiva para llegar con tus muletas o ciego o lo que sea, y si tengo discapacidad. Obviamente les pusieron ahí a los de la tercera edad y a las embarazadas también, y haces la fila. ¿Estamos? Entonces ellos sí tienen un reglamento del banco que yo conozco, ¿no? Yo trabajaba en el Pichincha. Entonces, si cumples, si cumples. Es todo un tema. En las organizaciones que manejan el modelo de responsabilidad social empresarial existe un comité de inclusión laboral. Entonces, el comité es el que evalúa las necesidades. Es por eso que tienes que incluso modificar las instalaciones físicas. En el Ministerio de Industrias, Pesca, Competitividad, Comercio Exterior y demás, hay un ministerio. Yo conozco a una persona que tiene discapacidad visual, es ciego, y tiene un perro. Entonces él llega con su perro, todo el mundo ya le conoce. Pues, hola, 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 nadie le topa al perro, porque no puedes, no es un perro perro, es un perro lazarillo. ¿Estamos? Entonces no puedes toparle al perro, no puedes darle de comer al perro y la gente ya sabe
que Gabriel se llama. Donde que es el viene. puesto, como es el puesto. Y Gabriel tiene su perro, ¿no? Ah, tiene su perro. ¿Sí cachas? O sea, si hay organizaciones que se preocupan de, porque esto es bien importante. La religión. Respetamos el tema religioso, se puede hablar tranquilamente de la religión. ¿Tienen una capilla en el municipio? No, No, porque tenemos 3 iglesias un montón de alrededor. iglesias para escoger a dónde Porque quiere ir. tenemos, porque tenemos montones de iglesias al frente. Por Claro, todos lados. claro. Yo conozco instituciones donde tienen capilla. Los hospitales, por ejemplo. Claro, Los tienes que hospitales. respetar tu religión. Eh, igual, hago referencia a lo que yo conozco. Banco del Pichincha. Vos entras al Banco del Pichincha y encuentras una Virgen de la La Dolorosa. Virgen. Sí, sí Claro, existe. Sí. claro. Entonces, respetas al tema religioso. A unos les incomoda, a otros no les incomoda, pero los que pidieron eso fue la Asociación de Empleados. Imagínate. Entonces, hicieron una reunión con el directorio, creían que iban a hacer ya sindicato, paro o algo, ¿no? Entonces, lo que dijeron es, queremos una Virgen de la Dolorosa en todas partes. Y en cada agencia hay un cuadro de la Virgen de la Dolorosa. Ah, sí, sí, me he fijado yo. En- Claro, la discapacidad es un tema súper interesante que es el que más nos involucra a nosotros. Por lo general, de hecho, es la regla, son las minorías en las que se debe pensar cuando tú haces un programa o un reglamento de inclusión. Y tenemos las dos partes, ¿no es cierto? La inclusión laboral para incluir a las personas en nuestra organización y, obviamente, cómo vamos a atender a nuestro cliente. En este caso del municipio, si es que es una institución pública, al ciudadano, que es el usuario. Hay los dos lados, ¿no es cierto? Al interno y los externos. Claro, siempre, siempre. Entonces ahí estoy garantizando yo el derecho, porque el uno es la inclusión laboral, que es a lo que a nosotros nos compete, ¿no es cierto? Tú como gerente de talento humano, ¿de qué te vas a preocupar? De la inclusión laboral. ¿Cómo garantizo los derechos de las minorías? Sea por cultura, sea por raza, sea por religión, sea por identidad de género. ¿Cómo garantizo? Porque te dice el reglamento, ya dice el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Cada X número de personas tenemos que tener una persona con discapacidad. Chévere, ya le contrataste. ¿Y ahora Pero ¿y cómo le recibo? ¿Cómo hago que cumpla sus derechos? cómo llega? ¿Cómo sube en silla de ruedas? Mm, mm. Si es que es sordo, ¿cómo le vas a permitir comunicarse? Se Si es, desenvuelve. claro, si es ciego, ¿cómo va a trabajar? ¿Dónde va a estar ubicada la oficina? ¿Qué software vas a necesitar comprar para la persona ciega? ¿Quién va a estar traduciendo lo que dice? Perdón, ¿quién va a estar traduciendo lo que dicen? ¿Cómo se van a comunicar las personas sordas? Claro. ¿Sí te das cuenta? El tema de los gays y preferencia sexual, o sea, no hay, eso ya es solamente capacitación, Identidad de capacitación, género. claro, capacitación, romper el modelo mental, que hoy por hoy yo creo que ya tienen más aceptación, ¿no? Ya la gente no se asusta. Ellos también ya salieron del closet, entonces ya es más normal, Ya es ya más aceptado. Ya es es más aceptado. completamente más aceptado. Entonces ya no viene a ser un verdadero problema. ¿Tienes que incluir en el reglamento? Sí.
¿Qué va a pasar cuando vengan los indígenas? Acuérdate un tiempo, la gente era súper despectiva, ¿no? Los indios así, los indios asados, los indios por acá, y ocuparon buenos cargos públicos. Asambleístas. Claro, no, Ministros. y en las instituciones, y en las instituciones también, ¿sí? Me estoy refiriendo a las instituciones públicas, ¿no? Porque las privadas sí tienen estos reglamentos. Entonces dicen, o simplemente pagamos la multa y no contratamos a nadie y nos evitamos todo el drama, punto, ¿no es cierto? O contratamos, pero hacemos el reglamento. Entonces hacen el reglamento, claro. Entonces Pero hacen el privado. reglamento, claro, privado. ¿Por qué? Porque cumplen con un modelo de gestión, sea este el de responsabilidad social empresarial o el de ahora está muy de moda el de economía circular, ¿no? Entonces incluyes a todo el mundo, a todo el mundo. ¿Cuántos indígenas voy a tener? Voy a respetar su idioma, voy a respetar su cultura, voy a respetar sus costumbres, su forma desde vestirse, porque Ujú. utilizan otra vestimenta. ¿Y en qué puesto le voy a poner? ¿Sí cachas? Porque Claro. yo conocía una institución que tenía una Isabelita, pero la Isabelita era la que pasaba los cafés. Imagínate. Mm. Yo sí les hice caer en cuenta, les dije, o sea, bien mal están, amigos. O sea, mantenemos a la servidumbre de indígenas. O el concepto de ser indígena es la servidumbre. La Tengan desigualdad. cuidado. Claro, tengan cuidado. Obviamente me gané un buen billete porque les hice el plan. Y obviamente a la Isabelita ya le pusieron en otra parte. Pongan a cualquier persona, pero no a la Isabelita. ¿Sí o no? Precisamente. Claro, y Isabelita, ves con nombre y apellido, era de Zuleta. Entonces tenía una ropa súper bonita, pues, súper bonita. Súper chévere, porque utilizaba su ropa eh, Pero ella autóctona. porque lo mantenía, porque ahora hay personas que, o sea, como que se juntan su ropa típica con la ropa de los mestizos, que ahora, o sea, hay una combinación. Ahora se ve, incluso he visto ahora indígenas con licras debajo, con chompas de encima, que no es muy de su cultura, ¿no? Típico, claro. Acuérdate que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Claro, nuestra amiga, ¿cómo se llamaba? Anaí. Exactamente, hasta pintada llegó una vez. Ajá. Y ahora Ah, ya no es así, ahora ya no es así. ahora ya es Gucci. Ella ya viste ahora Christian Dior. O sea, ya es otra cosa. Louis Vuitton. O sea, ya es otra cosa. Medio que ha dejado su bisutería así un poquito, pero ya no nada que ver. Claro. Y Entonces ahí es una viene el nueva tema de las forma conveniencias. Utilizó la inclusión, ¿no es para cierto? llegar al puesto. Exactamente. Ojalá no nos estén oyendo porque si no estamos complicados. Pero es Así una iba a decir realidad. el profesor Olmedo fue. Claro. ¿Sí te das cuenta? Ujú. Es súper complejo cómo las personas pueden hacer uso de esta situación también para intereses personales o de las minorías. Entonces, utilizas la inclusión, utilizas tu derecho para obtener prebendas. Es por eso Mm. que hay que ser súper tinoso con el tema de las minorías, súper tinoso con el tema de la inclusión, porque a veces quieren más de su derecho. Ahí es cuando ya te estás yendo contra mi derecho. Mm. Sí. Para garantizar la inclusión, el Estado, ¿qué dijo? En la meritocracia, ¿no es cierto? Y eso tú debes saber como talento humano. En los concursos de méritos y oposición para el Estado, tú tienes un punto más si es que eres indígena. Ujú. Tienes un punto más si es que tienes otra preferencia sexual. Y tienes un punto más si es que tienes discapacidad. Entonces,
las personas que no somos indígenas, no tenemos discapacidad y somos heteros, tenemos 3 puntos menos. ¿Estás compitiendo en Tonto, igual, desde es- ya. claro, estás compitiendo en iguales condiciones? No. No. Entonces ya atentan contra mi derecho. Yo me paré de cabeza cuando hicieron eso, porque yo justo estaba trabajando en la Cámara de la Pequeña Industria y era director del Instituto de Capacitación de la Pequeña Industria. Entonces me invitaron a las mesas de discusión estas, ¿no? Y eran chéveres en el tiempo de Rafael Correa, cuando se hizo el plan del buen vivir. Ahí pusieron estos 3 puntos. Y decía, vean a las personas con discapacidad, sí, porque ya no estamos en las mismas condiciones. Ujú. Pero, ¿y el indígena, cómo así? Por la reivindicación de los derechos y la conquista y los 500 años de resistencia indígena, pongámosles un puntito más. Al resto fue por un tema político, ¿no? O sea, completamente político. Un punto más porque eres gay. Yo por eso en las entrevistas de trabajo a manera de chiste digo, y también soy gay, por si acaso soy gay. Yo soy lesbiano, a mí me gustan las mujeres. Claro, o sea, no ves que ahora puedes identificarte como tú quieras. Como uno quiera, ¿sí? Claro, o sea, entonces, no, dice usted es hetero, o sea, no parece. Le digo, no, en serio, sí, nada. Igual a manera de broma, ¿no? O sea, soy indígena. Sí, ¿cómo va a ser indígena si usted es blanco? Pero soy indígena, le digo, soy bien indio, sí, póngame nomás un punto más. Nada, nada. Negado. Que tengo discapacidad, eso sí no he dicho nunca. Este, sí es complejo. Si te das cuenta cómo el análisis ya profundo de los derechos, la inclusión, es un tema que tienes que manejarlo con pinzas, ¿no? Porque hasta dónde, Claro, porque debe haber un límite. exactamente, hasta dónde tu derecho va contra mi ¿Dónde derecho. llego? Ajá. Claro, hasta dónde. Es por eso que generalmente se crea un comité. Entonces, un comité tripartito. Entonces, Entonces dice, a ver, ¿quién va a ser parte del comité? Son personas, obviamente, con especialización en derechos humanos, eh, representantes de las minorías. ¿No ves que yo como minoría también quiero todo y quiero exceder los derechos? Lo que más pueda sacar a mi provecho. Exactamente, exactamente. Estamos. Ujú. Mi estimada Verónica, ha sido un gusto conversar contigo, ¿sí? Compartir esta clase y nos estamos viendo la próxima semana.